Leo Zuckerman vino a provocar a los reporteros, vino a decir que los medios de comunicación tenemos que hacer algo frente a esta amenaza de Donald Trump. Leo, muchísimas gracias por venir a refrendar tu provocación esta mañana. Javier Garza, Leo. periodista, analista y consultor. Qué gusto tenerte, Javier. Buenos días. En Despierta, muy buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Lánzate, Leo Zuckerman. A ver, ¿cuál es el tema? No, mira. Porque ya habíamos establecido que quizá teníamos una diferencia ahí. Teníamos Entonces, una diferencia en el tema de las filtraciones y de las conversaciones privadas. ¿cuál es tu punto de vista? Es decir, Sí. ¿los medios tienen que jugar algún papel especial? en Desde este luego momento? que sí. ¿Cuál es ese papel especial? Mira, yo creo que estamos viendo una coyuntura especial. Y en las coyunturas especiales, desde luego tenemos que pensar todos nosotros como ciudadanos, pero también como profesionales de los medios de comunicación, ¿qué queremos? ¿Dónde nos queremos poner en esta coyuntura? Y eso implica, pues yo creo que tenemos que ser mucho más cautos en el ejercicio de nuestra profesión para no caer en las provocaciones, lo que yo decía, que van a venir desde Washington. No caer en el juego de la gente como Bannon, que filtra, que amedrenta, que insulta, como parte de una estrategia para debilitar al gobierno de México y dividir a la sociedad mexicana. Todo esto surge a partir de la filtración de un supuesto fragmento de la transcripción de la conversación entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump y la interpretación de que Trump habría humillado a Peña Nieto. Correcto. Y que le habría dicho que ahí le van las tropas porque pues, no está pudiendo el ejército mexicano con el paquete de combatir al crimen organizado, etcétera. Y un poco ahí lo que tú decías es, esa filtración le hace el juego a Donald Trump. Esa filtración le hace el juego a Donald Trump porque, pues evidentemente, eso era lo que quería, el que filtraba, ¿no? Que quedara Peña Nieto como un pusilánime. ¿Y qué muchos haces lo con una reproducieron. filtración así que es noticia mundial? Y que además sabes que si no la divulgas tú, se la van a dar al de al lado y a lo mejor la va a divulgar. Bueno, yo creo que dos cosas. Uno, doble, triple, checas la fuente, cosa que es, entiendo que Bueno, es parte de del la labor periodismo, periodística exactamente. Y muy importante, darle contexto, ¿no? O sea, darle contexto Pero para si que la la gente publicas. la entienda. Pues vamos a dejarla ahí, vamos a dejarla ahí. Déjame decirte, sí, por una razón, ya me quedé pensando, porque si no, como tú dices, se voltean y se la dan al siguiente, y si no quiere el siguiente, se la dan al siguiente, etcétera. Y el siguiente la publica sin contexto, ¿no? Porque Bueno, además, el chiste seguramente... pero también ahí viene a jiribilla, porque se lo filtran a periodistas que no son muy cuidadosos, digamos, con su ejercicio periodístico. A ver, no? para no entrar al juicio de los reporteros en particular. Javier, tú has dirigido periódicos, has analizado los medios de comunicación, eres un estudioso de este tema. ¿Qué se hace desde los medios frente a un caso así? Yo creo que estoy de acuerdo con Leo en el tema de no caer en las provocaciones. Y yo creo que esto entonces implica una serie de posturas que reporteros, editores, corresponsales, directivos, entonces tendríamos que empezar a asumir, los periodistas en general. Por ejemplo, en el caso de la filtración, esa filtración hubiera encontrado un destinatario, un recipiente en algún momento, un vehículo para salir tal cual como Stephen Bannon la quería hacer, que es como, oye, déjame te platico lo que le dijo Trump a Peña Nieto. Ah, tú te la crees, entonces ya vas y la publicas. Si en algún momento le dices, oye, ¿sabes qué? No me la creo, pásame la transcripción. No, pues no tengo la transcripción, bueno, entonces no la publico. Ah, bueno, entonces voy y se la doy a otra persona. Eventualmente sale. Pero entonces, que nos sirva así de lección para la siguiente, a lo mejor tratar de saber distinguir entre lo que es una lectura de la conversación, que es un simple relato de cómo fue, a una transcripción de la conversación, que es ya palabra por palabra. A una grabación que sería y luego a más una contundente, ¿no? grabación. Por ejemplo, ¿qué tal si a partir de aquí, como medios de comunicación, podemos pedir que la Presidencia de la República grabe y transcriba las conversaciones que el presidente Peña Nieto tiene con jefes de Estado, para en caso de que haya una discrepancia, aquí está. No que las publiquen a lo mejor todas, porque son conversaciones que en algunas partes tienen que ser ¿Tú privadas. no estás de acuerdo con esto, Yo Leo? no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que uno de los instrumentos fundamentales que tienen los políticos es las conversaciones privadas. No, Y en no que eso- las publiquen, que las Por eso. guarden por si se requiere. Pero sería Es que el complicado problema de saber- grabarlos... Sería complicado saber cuáles das a conocer y cuáles no, ¿no? Exacto. O sea, ahí sería como, digamos, construir esos criterios era complicadísimo para la presidencia. Es que, por ejemplo, el gobierno de Peña Nieto, esta filtración le está costando. Finalmente le está costando. Ahora imagínate que el gobierno saca el fragmento de la conversación y se ve que ni hubo tropas ni hubo humillación.
pues ya ahí le pegas uno en la línea de flotación a Donald Trump. Pero pierdes credibilidad por otra parte. Con otros mandatarios. Pues sí. A ver, defiende entonces por qué no deben ser grabadas las conversaciones. Bueno, porque yo creo que cuando tú dices, oiga, presidente, vamos a tener esto privado y esto no sale, pues tienes que honrar tu palabra y decir esto y no frente sale. a un tipo como Trump, que sabes que a lo mejor pasado mañana va a agarrar y va a decir que te dijo algo, que a lo mejor sí te dijo o a lo mejor no te dijo, pero por lo menos siempre frente a un tipo como Trump, desde luego que no. Pero tú no solamente estás jugando la relación con Trump ahorita en estos 4 años que es presidente, sino la credibilidad de México frente a otros países. Ahora, dice el gobierno que no la grabó, falta ver si es cierto, ¿no? Bueno, exactamente. ¿Ves que estuvo Rafa Fernández de Castro el otro día, que era asesor de Felipe Calderón? Y a mí me sorprendió cuando dijo, Calderón las grababa. No, y yo no dudo que la hayan grabado. Y yo no dudo que ahorita el gobierno mexicano diga, no tengo la grabación. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el gobierno mexicano, yo estuve aquí el lunes pasado en esta mesa, a ver, nosotros sí jugamos con las reglas. Y creo que ese es un mensaje muy sutil, pero muy importante. Es decir, el otro, el troglodita, el barbaján, está en Washington. Nosotros sí estamos jugando bajo las reglas tradicionales de la diplomacia, que implica pues que una conversación privada es privada, hombre. Bueno, una conversación es privada hasta que el otro viole el acuerdo de la privacidad. Es que aquí el que violó el acuerdo de la privacidad fue Donald Trump. Y los medios caímos en el juego también de esa violación. ¿Por qué? Pues porque obviamente... Pero ni modo de que, o sea, caemos en el juego como si hubiéramos hecho algo malo. El número 2 de la Casa Blanca filtra, ¿qué pasó la llamada? Es que yo no sé bajo qué criterios... dice que va a invadir México, pues claro que es irresistible y sobre todo porque ya tenemos una predisposición aquí a una narrativa en la que vemos una creciente debilidad del gobierno mexicano frente a Trump. Entonces, la filtración no nada más responde a los intereses de la Casa Blanca, sino que también encaja en la narrativa que se está generando en México. Ahora, ahí lo importante es el contexto, ¿no? Pero es decir, esta filtración puede tener interés político, ¿no? Eso o sea, es lo que parrafito ahí donde digas, yo como reportero, como medio de comunicación, tomo distancia, sí le exhibo por la relevancia de la fuente, pero tomo distancia y digo, esto puede tener un interés político y está basado en un relato no textual. Yo no vi fíjate, es que eso es exactamente lo que te iba a preguntar. Si a ti te hubiera llegado la filtración, ¿cómo lo hubieras reportado? A ver, me lo está pasando Steve Bannon, el mismísimo Lucifer fascista de la Casa Blanca. Oye, pues cuidado, le tengo que dar contexto, tengo que decir, a ver, estos señores tienden a mentir a veces, hombre. No, claro. Bueno, se vio después en las subsecuentes a ver, realmente versiones, humilló el presidente Trump al presidente Peña Nieto. No, pero él te está diciendo, oye, es que, hijo, no sabes, mi jefe. Las subsecuentes versiones contaron otra historia. Sí, pero la segunda parte de tu argumento era la parte de la unión, o sea, esta responsabilidad que tenemos que tener los medios en torno al discurso de la unión. Y esa es la parte que sí me parece mucho más complicada. Complicadísimo. Porque no hay una, digamos, me parece, hoy, me parece que no hay una unión en torno a una idea de absolutamente nada. Y creo que está bien que esto no la de la unidad nacional es una cosa que suena muy grandota y desgraciadamente por culpa de los políticos muy hueca, ¿no? O sea, ¿qué es eso de la unidad nacional? Yo el otro día me senté y hice una reflexión, a ver, ¿qué es esto de la unidad nacional? Y yo creo que cada uno de nosotros nos tenemos que sentar y decir, a ver, ¿en qué voy a contribuir yo, Leo Zuckerman, como profesional de los medios de comunicación, a tratar de defender los intereses nacionales? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me comprometo? Por ejemplo, en mi caso... Pues a buscar la verdad y la información, ¿no? Pero es lo de siempre, ¿no? O sea, yo poco lo que decía, y después de pensar, porque me provocó mucho Leo con este día, dice, a ver, eso de cerrar filas y me suena mucho a echarle porras al poder y a mí me parece que ese no es el Parece papel. como si los Pinos quisieran un cheque en blanco frente a vamos a la unidad nacional y creo que criticar al presidente, Andrade, cuestionar la estrategia del gobierno federal en torno a este asunto, etcétera, no te vuelve un traidor a la patria. No, para nada. Eso, desde luego y seguir señalando que hay corrupción y que hay pobreza, etcétera. Pero no le demos un cheque en blanco. Démosle un cheque que diga, a ver, yo te estoy dando capital, pero bajo estas condiciones. ¿Por qué no mejor hacemos el trabajo que tenemos que hacer siempre, pero mejor que nunca? Por ejemplo. Es decir, informar, verificar las fuentes, ahí estamos, contextualizar las notas, o sea, ninguna regla extra en este momento. Parte de lo que dice Leo de no caer en provocaciones, yo creo que también tiene que ver con, si no nada más hacerle el juego, por ejemplo, a la Casa Blanca, sino también no caer en ciertas provocaciones en donde la retórica de Trump está demasiado inflada y es fácilmente refutable. Por ejemplo, ayer que dijo, ya estamos diseñando el muro, ¿no?
Hay muchos trabajos periodísticos, pero la mayoría se han hecho del lado de Estados Unidos, que hablan del muro que ya existe, del pedazo de muro que ya está construido. Tratando de cuestionar, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer con el muro de lámina que ahorita existe? Sí. ¿Le vamos a hacer un upgrade a concreto y ladrillo o qué onda? Pero el muro ya existe. ¿Qué pasa con el muro en las partes inaccesibles? Trump dice, lo estamos diseñando y lo vamos a terminar en 2 años. El muro que se empezó a construir en 2006, en tiempos de Bush, logró construir solamente una tercera parte de la frontera en 5 años. ¿Tú crees que vas a construir toda la frontera en 2 años? Pues no. Pues eso es contexto, esa retórica se desinfla fácilmente. De la llamada no sabemos realmente qué pasó. No sabemos ni qué tono fue, ni qué se dijo y no se dijo. Todos son versiones, fuentes, y los únicos que podrían hacer algo sería el vocero dando su Pero yo creo que hay una cosa en la que también nos tenemos que fijar en cuanto a la motivación política de Steve Bannon, es que en la narrativa que aquí vemos a un Peña Nieto débil, aquí la narrativa es de un Peña Nieto débil frente a Trump, pero paradójicamente, y lo contamos el otro día, la narrativa en Estados Unidos es de un Peña Nieto que se le plantó a Trump. En los medios de Estados Unidos, Peña Nieto que fue el primer mandatario que se le puso enfrente. Hasta en el sketch de Saturday Night Live del sábado aparece como serio y burlándose de Trump. Pero es que los medios de comunicación en Estados Unidos son mentirosos. Bueno, pero tú crees que eso puede ser que el señor Trump los ha desacreditado a los medios de comunicación tradicionales, serios, esos fake news. Eso dice Trump. Exacto. Pero entonces tú dices, en Estados Unidos va ganando los medios Peña en los medios tradicionales, en los que revisa la base electoral del señor Trump. En esos va ganando Trump. ¿Por qué? Porque Bannon filtró que humilló el presidente Trump al presidente Peña Nieto. Pero eso tiene una audiencia, Leo, tú lo dices, eso tiene una audiencia muy clara en Estados Unidos, pero también llama a unos grupos importantes en México. O sea, eso activó a muchos grupos importantes en México. Entonces, ese era el objetivo de Steve Bannon. Y creo que esto estamos llegando a un punto muy interesante, que es el tema, o sea, Trump tiene una estrategia también con los medios de comunicación en su país, tratando de desacreditarlos. ¿Qué va a hacer los medios de comunicación? El New York Times, CNN. ¿Qué han estado haciendo? Periodismo. Pues el mejor periodismo que Primera conferencia de prensa de Sean Spicer, le sacaron 7 mentiras. Elegante bofetada con guante blanco. Yo por eso creo que la mejor respuesta es seguir haciendo periodismo. Yo creo que tienes toda la razón, pero ahorita con mucho más cuidado, ser mucho más cuidadoso, mucho más cauto y, como tú dices, mucho más profesional. O sea, frente a esto, creo que en lugar de checar 2 veces tu fuente, quizás lo tengas que checar una tercera vez, ponerle más contexto. En fin, creo que ese es el tema, porque finalmente quien puede acabar pagando los platos rotos son los medios de comunicación. Leo, muchas gracias por venir. No, hombre, muy buenos días, Javier. Gracias. Javier Garza, muchísimas gracias. Javier.